Bueno, ahora sí, recibimos a nuestro invitado de hoy, que en realidad es el único invitado del día de hoy. Como les presenté hoy durante el día, nos acompaña Luis Muñoz, que él es el director ejecutivo de la Fundación del Centro de Producción Más Limpia de Guatemala. Y les quiero contar un poquito más de él. Él nos va a venir a hablar de economía azul, también con algunos ejemplos y con un marco teórico. Pero para darle la introducción, quiero que conozcan un poco más de Luis. Luis lleva más de 23 años de experiencia en temas vinculados a la producción más limpia, al consumo sostenible, a la competitividad y al medio ambiente. Estudió ingeniería química y cuenta con estudios de maestría y energía y ambiente aquí de Guatemala. Ha sido parte de la fundación del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia desde el 2001 y desde el 2009 es su director ejecutivo. Además es catedrático de diversas universidades y a través del Centro de Producción ha diseñado herramientas, programas y proyectos a nivel nacional para la implementación de estrategias ambientales preventivas. Como verán, lo que él va a presentar también está muy vinculado a lo que venimos viendo en la mañana con Cristian y con Rolando. Así que Luis, ahí ya te dejamos el escenario. Gracias, Patricia. Como media hora, ¿verdad? Bueno, acá me pide Ernesto que agregue que es aliado de World Environment Center hace muchos, muchos años en Centroamérica. Sí, eso hay que... Y amigo personal. Sí, no. Buenos días, gracias, Patricia. Emocionado de estar acá. Espero que todo muy bien en la actividad. Felicidades a la red y un agradecimiento por este espacio que siempre nos encanta ver cómo compartir información y esperando que estos minutos en que queramos compartir unos puntos pues sea de provecho para todos. Y sí, y también emocionado de ver amigos, como dijo Patricia, ya de más de una década de estar trabajando y siempre es bueno verlos. Entonces sí, emocionado de estar acá y para los que fueron, es su primera vez acá, pues ojalá que la estén pasando bien, que Guatemala es su casa. Ok, entonces como dijo Patricia, la intención era darles un pincelazo, una información muy al grano, introductorio. No deduzco que estoy seguro que algunos ya han visto este tema. Entonces espero que sume a lo que ya sepan. Es sobre economía azul. Es un tema que está vigente, que entendiendo y toda la información que hay, pues sí veo interesante y positivo que lo hayan incluido en la agenda del evento, del Summit, porque es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo la economía azul, que a veces lo que entendí es que es un término que sí se manejaba como economía azul antes que estuviera lo intenso de la sostenibilidad y ahora incluso algunos tratan de diferenciarlo como economía azul sostenible, pero al final se busca la sostenibilidad. Me voy a permitir presentar de que se proyecte un video, eso es como para generar un mensaje primero. Estoy seguro que algunos, o si no es que todos ya lo han visto de alguna forma. No es un video del centro, no es un video tampoco de la red, es un video que hemos encontrado en la red de internet, pero considero que es como una buena apertura. Y no lo voy a decir yo, sino que lo voy a decir en el video. Entonces, como dicen, si puede correr video, por favor. Es cortito. I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop, it all comes back to me. One way or another, every living thing here needs me. I'm the source. I'm what they crawled out of. Humans, they're no different. I don't owe them a thing. I give, they take, but I can always take back. That's just the way it's always been. It's not their planet anyway. Never was, never will be. But humans, they take more than their share. They poison me, then they expect me to feed them. Well, it doesn't work that way. If humans want to exist in nature with me and off of me,
I suggest they listen close. I'm only going to say this once. If nature isn't kept healthy, humans won't survive. Simple as that. I mean, I could give a damn with or without humans. I'm the ocean. I covered this entire planet once, and I can always cover it again. That's all I have to say. Ok. Muchas gracias. Ahora sí la presentación, por favor. Creo que para mí era importante como recordar esto, ¿sí? De cuál es la base de la economía azul. Eso. Recordar lo valioso que es este sistema para todos. No únicamente por lo visto, como vamos a ver, no únicamente para los que estamos viviendo cerca de la costa, es para todos, ¿sí? Y bueno, y estos videos pues son libres y hay de todo, hay de la naturaleza, hay del suelo, mensajes directos, creo que bien diseñados para recordar puntos y que no se nos olviden. El océano, desde el punto de vista económico, esto es interesante. Encontré algunos puntos de algunas instituciones, algunas publicaciones en el tema general, pero si la riqueza, el valor económico que otorga el océano se viera como un país, fuera tan valioso como los grandes grupos económicos que reconocemos, ¿no? Ya sabemos que se extiende, cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, genera oxígeno, ¿sí? Son puntos que a veces no están a la vista de todos. El océano, los mares se relacionan con el ciclo del oxígeno también. Y también es uno de los sumideros de carbono más importantes. Hay una transferencia también de CO2 y de oxígeno con el océano. Es algo que tenemos a la vista, absorbe aproximadamente un 30% del CO2 que se mueve en el planeta, y su relación principalmente es por esto, por el fitoplancton y toda la flora marina, ¿no? Hay una relación con esos procesos. Y ya como en el contexto de la relación con el humano, más del 40% de la población a nivel mundial vivimos a no más de 100 kilómetros de una costa. Entonces, de alguna forma también, es obvio, hay poblaciones que tienen una relación más intensa, ¿no? Yo creo que hablando de la experiencia que vimos en el video anterior de Chile, tuve la oportunidad de vivir, bueno, me gustaría vivir en Chile. Sería como una segunda opción. De aquí no me muevo, por supuesto, en mi país, pero si me invitan, yo encantado. Pero el tema es que estuve en Valparaíso y en Viña del Mar, y pues estuvimos como en 2 restaurantes porque era por un proyecto relacionado al turismo, y todos los restaurantes tenían pues en su menú comida relacionada con el mar, ¿no? Entonces tenemos una relación muy intensa, y en el caso de Latinoamérica el 27% de la población de alguna forma se relaciona de una forma muy obvia con este rubro, ¿no? Con el océano, con la riqueza del océano. Y es un concepto que, tratando de investigar, es un concepto relativamente, creo que comparado a otros que ya llevan buen su tiempo, pero yo lo veo como nuevo. Gunther Pauli es un economista que sobresale como una referencia, fue quien se atrevió a definir este concepto a nivel público, a nivel general, ¿sí? A través de un libro que se titulaba La economía azul, y que en cierta forma empezó a divulgar en estos grupos, ¿no?, estratégicos a nivel global. Y es un tema que ya se ha ido tomando por algunas iniciativas importantes, grupos importantes, estratégicos. Por ejemplo, en la Unión Europea siempre sale el tema de que no existe un concepto todavía homogenizado, o sea, aceptado por la mayoría
es algo que se está manejando, incluso en Naciones Unidas todavía lo están tratando de evolucionar, de pensar hasta dónde llega el alcance, pero la economía azul se reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores del movimiento económico y lo visualiza como siempre ese potencial de lograr innovación y lograr crecimiento económico para la mayoría o para todos. En pocas palabras, ahí está ese recurso, pero la intención es, como siempre creo que se maneja en estas mesas, manejarlo lo más responsable y más eficiente y sostenible, ¿sí? Igual los señores del Banco Mundial, ahí vimos otro concepto que me llamó la atención, uso sostenible de los recursos oceánicos. Ellos ya enfatizan en usar los recursos para el crecimiento económico, lograr que se pueda influenciar en la mejora de vida y generar empleo digno a tiempo de siempre preservar ese ecosistema. Y creo que allá eso se ha tratado en medios terrestres. Estábamos hablando con Ernesto lo importante de la salud, de la alimentación, ¿sí? Y como decía en el video, pretendemos que la tierra nos siga alimentando sin tomar en esquema, pues el punto de estos esquemas que seguro se han ido hablando en la red. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que ya sobresale en el concepto básico de economía azul, sobresale el tema de sostenibilidad. Es algo explícito de parte del concepto y yo me siento apegado a ese concepto, es decir, no es que no queramos tocarlo, aunque últimamente creo que fue este año o el año pasado que ya algunos países se sumaron a este acuerdo en donde la idea es ir asignando un porcentaje de ciertos territorios marítimos que no se tocan, ¿sí? Son reservas y están tratando de aumentarlo y creo que estamos hablando de lograr un 30% y eso es, en temas de pesca, son temas que hay que discutir y eso es lo que busca la economía azul. Al final lo que buscamos es que con estos conceptos es reconocer la importancia, ¿sí? Todos debemos de reconocer que el mar, con todos los puntos que hemos hablado, debería ser importante para todos, ¿no? Indiferentemente si estamos cerca o no de la costa. Y ahí es donde creo que lo que busca el concepto es empezar a involucrar, llamar la atención a ese sector marítimo, a que le ponga atención a su operación, y no desde, cuando hablamos, en mi experiencia, cuando uno dice sector, uno piensa inmediatamente en rubros grandes, que sí hay rubros grandes, pero no, eso lleva toda la cadena, ¿no? Desde los emprendedores, hasta pues cadenas extensas. Al final son cadenas y eso es lo que hemos ido aprendiendo, que hay que abordar las cadenas, además de ver que una unidad se mejore en el tema ambiental, ya no es suficiente, entonces tenemos que darle la visión de cadena, de encadenamiento. ¿Dónde vemos vinculados este tema? Pues a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, sobresale por ejemplo el ecoturismo, creo que, y la pesca, son puntos muy, creo que obvios, que se ven a simple vista, pero hay otras cosas que me llaman la atención. Energía renovable, ¿sí? Se ha ido desarrollando tecnologías para utilizar los medios que facilitan los océanos y los mares para generar energía pues, menos impactadora al ambiente. La biotecnología, eso habla mucho de nuevos medios de alimentación, algas, ¿sí? La producción de algas, proteínas diferentes que pueden ser un complemento o un sustituto de algunas cosas que nos hemos topado en el reto. Yo creo que es algo que visualiza, pero lo interesante es que, como creo que la mayoría de procesos, vieron la oportunidad y lo empezaron a abordar y ahora decirles, por favor, espérense, hay que aplicar buenas prácticas. La biotecnología, de alguna forma, ya en algunos países, había algunas experiencias en el Caribe donde ya empezaron a decir, no, así no se hace. Es cierto que es un potencial económico, es cierto que está generando empleo, pero cuidado porque estamos impactando. Y el entorno forestal, que mucho de manglares, se le está dando un valor interesante a lo que es toda esa gama de flora, de bosque que está
muy vinculado a las costas, es algo que me llama mucho la atención. Entonces, si se dan cuenta, la economía azul posiblemente empezó mucho en transporte marítimo, pesca y de alguna forma turismo, pero sí se ha ido ampliando y es donde uno puede ver el potencial de uso. Característica, esto está muy amarrado a otros conceptos que se han desarrollado. Siempre lo que buscamos es que pueda proveer beneficios sociales, económicos, pero creo que acá sobresale algunos puntos. Uno es la seguridad alimentaria, que eso es interesante, generar empleo para reducir la pobreza, aumentar ingresos, el sector salud está sobresaliendo, el tema de seguridad, de que exista una infraestructura para que todos puedan convivir de una forma equitativa, igualdad, y que todos tengamos una calidad de vida. Y otro es que me atrevo a pensar que es una de las iniciativas donde sobresale o le están inyectando mucho esfuerzo a la restauración. ¿Sí? No solo es proteger y mantener, sino que es recuperar. Y eso habla de aquí en la economía azul, muchos proyectos que se valorizan dentro de la economía azul están en la recuperación de corales, por ejemplo. ¿Sí? Y sabemos que todo lo que es el tema de coral es tan importante como el fitoplancton, en teoría, ¿sí? La base técnica. Entonces, es algo que no sé, eso no lo tengo muy claro, la verdad. No sé si la economía azul fue quien empezó a colocar enfrente a los amigos del sector agrícola terrestre, en donde ya es importante no solo ya no deforestar, sino que es recuperar cobertura forestal, ¿sí? Ya los países, el éxito del cuidado del tema biótico y el tema forestal ya no solo es, ya no estamos cortando, sino que estamos recuperando área. Hay algunos sectores aquí en Guatemala donde ya han hecho público su compromiso, por lo menos ya dieron el paso de decir ya no vamos a deforestar, ya no vamos a aumentar esa brecha, sino vamos a tener un como colchón. Pero ahora, ahora la tendencia es que están tratando de ser más eficientes en el uso del área para ver si ya se puede incluso recuperar áreas que ya utilizaron y regresarlas a cierta cobertura forestal. O sea, el empuje de estos temas es la alta eficiencia, indiferentemente del contexto del negocio, del tamaño del negocio. Y siempre la economía azul se relaciona con la circularidad. Creo que es muy compatible y ya va amarrada, ¿no? Ya va amarrada. Esos dos términos, la circularidad de materiales, de nutrientes, es importante en la economía azul. El Fondo Mundial para la Naturaleza publicó un documento muy interesante donde expone o presenta algunos temas sobre la economía azul y habla sobre ciertos principios que también, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero está muy amarrado a lo que ya tenemos a la vista, o ya hemos tenido a la vista previos, ya por más de 4 décadas. La idea es que los actores económicos se comprometan a establecer objetivos, ¿sí? Y esto también está amarrado con los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante, y sí resalta que es importante medir lo que se hace en cualquier actividad de economía azul. Proyecto de Economía Azul se invita a que se mida y se comuniquen avances para fomentar, para inspirar a otros a que se metan en esto, ¿sí? Sí hay un reto de ir creando entornos principalmente legislativo. En el caso de Guatemala, creo que no sé si aquí hay algún representante del gobierno de Guatemala o vinculado con Guatemala en sí, pero no, todavía hay retos ahí de ir dejando las reglas claras sobre cómo se usan estos recursos. Hay una iniciativa sobre que se habla de Caribe Circular, muy enfocado a plásticos, por ejemplo, va por ahí, ¿no? El tema de regular esto. Tratar siempre de ir creando esta base de datos, de estandarizar buenas prácticas para el aprovechamiento de los recursos. Creo que esos bancos de información ya se están generando y ayudan mucho a que los usuarios de este concepto puedan tener a la mano esto.
Me gusta mucho el cuarto, reconocer la vinculación entre lo que pasa en el océano y cómo se vincula con el terrestre. Creo que eso es interesante. Y un ejemplo muy obvio son los desechos sólidos, ¿no? Muchos de los desechos sólidos que están en el mar vienen de territorio terrestre, ¿sí? Si no, escuchen o lean lo que pasa entre Honduras y Guatemala, ¿sí? En la ciudad capital, ahí hay un núcleo donde dispersamos una cantidad interesante de desechos que llegan a costas hondureñas, no solo a nuestras costas, sino que incluso a Honduras. Entonces, desde la ciudad de Guatemala hay un impacto que llega a la costa hondureña. No son 10 kilómetros, es una ruta intensa. Entonces, sí, es interesante que no podemos perder en el camino cómo hacer el análisis de la vinculación entre lo terrestre con lo marítimo. Siempre busca la cooperación activa, creo que es un principio básico, en donde lo que buscamos es que sea inclusivo, que siempre esté en el contexto de adaptación al cambio climático, ser transparentes y esto son cosas que se tienen que ver a largo plazo. Definitivamente tenemos que tener nuestra perspectiva en la economía sol a largo plazo. Vamos, ya casi. En enfoque de aplicación, hemos visto algunos puntos que quería compartir. Estos bullets para mí son relevantes, en donde se está poniendo el esfuerzo de la economía azul ya en la práctica. Es obvio que el concepto de preservar especies, territorios, eso se mantiene. Me imagino que la mayoría de proyectos de economía azul siempre aparece la preservación o el cuidado de ciertas especies marítimas. El ver cómo estos proyectos se relacionan con captar o lograr tener disponibilidad de agua potable. Recuerden, en el caso de Guatemala, hace 2 años creo, salió un artículo, no sé si vieron, los que son locales, vieron ese artículo. Se hablaba que en el caso de la municipalidad de Guatemala, el 60% del agua que se distribuye en la ciudad de Guatemala viene de pozos, si no es que un poco más. Y de ese porcentaje, un número importante son pozos privados, o sea, de administración privada. Y yo ya viví eso. Donde yo vivo hay un pozo que es administrado de forma privada, pero esa empresa tiene un contrato con la municipalidad y cuando hay crisis en el sistema municipal, uno empieza a ver camión tras camión, pero o sea, literalmente camión tras camión por 5 días distribuyendo agua pues, en la zona donde nosotros vivimos. No se dan abasto. Entonces, este tema de economía azul, por lo visto, se ha ido vinculando mucho con tener fuentes de agua potable. Seguridad alimentaria, pues es obvio. El mar para nosotros es una fuente de alimento y se visualiza como tal. Y ya salen algunos puntos nuevos como la generación de energía limpia, el tomar materiales que están en el mar para temas de salud, cura de enfermedades o incluso lograr nuevos materiales para aplicaciones industriales o empresariales. Y por ahí también ya se ha ido visualizando cómo sacarle provecho para que la gente valorice el mar, que puede ser una fuente para poder encontrar soluciones contra el tema de secuestro de carbono, lograr secuestro de carbono y prevención de desastres, ¿no? Tratando de hacer un resumen, ¿qué pasa con el sector privado? O sea, con las empresas. Las empresas están volteando a ver este concepto por temas de manejo de desechos marinos, tanto de la operación del sector marítimo como también el tema de economía circular, y sobresale el tema de plásticos. Esto es lo que sobresale ahorita de forma, uno lo ve a simple vista, ¿no? El tema de pesca y acuicultura, que les dije, hay inversiones privadas dirigidas a la restauración de corales y la energía marina, pero todo esto se va amarrado mucho a la innovación y digitalización. Pareciera que todavía hay un gran campo del océano que no lo conocemos y no hemos explorado casi nada, básicamente no sabemos mucho del océano todavía,
Entonces la digitalización está ayudando el desarrollo de tecnologías para generar información sobre el comportamiento de los procesos marítimos, ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? Y más con el cambio climático o la variabilidad climática, es importante meditarlo. Sí tenemos que, como les digo, sí habla mucho de que los proyectos estén basados en ecosistemas. Ya les mencioné lo de plástico. Hay iniciativas y presión, yo no digo que tan voluntaria, pero sí es una presión de mercado en que los sectores de marítimos, transporte, pesca, se les vaya solicitando que vayan tratando de tomar aplicaciones en huella de carbono. Y les que mencioné que la cadena de suministro de los frutos del mar, todo lo que nosotros captamos del mar, y cada vez hay más iniciativas sobre que voluntariamente y también por políticas de Estado se empiezan a establecer áreas marinas protegidas. Entonces, involucrando sustancialmente a las comunidades. Eso también es interesante en la economía azul. Muchos de los casos que visualizamos en toda la información que está a la mano sobre esto, también sobresale mucho el tema de comunidades. O sea, cómo vinculo con los territorios, ya casi que incluso desde enfoque no central, gobierno central, sino que municipal. Entonces, este es un trabajo que se está relacionando mucho con las municipalidades. Ahora bien, tratando ya para cerrar la presentación, desde la fase final, nosotros en el Centro de Producción Más Limpia nos dirigimos sustancialmente al sector privado, al sector que ofrece servicios y productos. Entonces es donde más tenemos la competencia, ¿no? El trabajo. Hemos visto que sí es interesante que las empresas hagan un esfuerzo, y esto aplica a cualquier, se los digo, a cualquier rubro. Claro, se vuelve un poco más complejo dependiendo de la actividad económica o del tamaño, pero para mí es como un debe para cualquier empresa actualmente. ¿Cómo hago yo un análisis para entender cómo me relaciono con la sociedad y con el ambiente? ¿Sí? Eso es bien interesante, por eso es que hay que entender cuáles son las necesidades que estamos supliendo con nuestra empresa, cómo me relaciono con el tema ambiental, aire, suelo, agua, fuentes de agua. Y ahora sobresale mucho el tema de salud y sobresale el tema de encadenamiento. ¿Cómo es mi cadena? ¿Cómo hago una influencia sobre mi cadena productiva? Eso ya es casi como básico que cualquier empresa lo tenga a la vista. Y no solo lo tenga a la vista, lo implemente. Incluso cuando hablamos de aspecto social, ya se ha ido evolucionando también estos puntos, ¿sí? Ya no se habla solo de salud ocupacional, que hablábamos cuando uno iba a la empresa y dice, mire cómo se relacionan, cómo su relacionamiento con la sociedad, con el aspecto social. Es salud ocupacional y yo me relaciono con la comunidad que está cerca que es otras empresas o una colonia o una aldea o un municipio, lo que sea. Pero definitivamente esto ha ido cambiando, ¿sí? Y el enfoque de negocio, ahí no voy a leer los puntos ahí en pequeños porque eso es material que ya lo tienen ustedes a la mano, lo van a tener a la mano, lo pueden leer tranquilamente. Pero sí, yo veo cosas más interesantes como entender cuáles son los servicios ambientales que están a mi alrededor y qué enfoque le estoy dando a mi negocio con la comunidad. Esas son cosas que han ido evolucionando y que vemos que sí o sí se van entendiendo. También cómo me comunico, con la transparencia y comunicación, lograr tratos justos en el comercio, como les digo, la salud y la alimentación, los grupos vulnerables, son temas que ya hay que ir meditándolos porque al final ya se nos mira cómo impactamos positivamente o negativamente a la sociedad, a la comunidad, no solo desde el punto de vista ambiental, en pocas palabras, si estoy contaminando o no. Incluso ya la gente está esperando ver del sector privado otras cosas. Se los comento, yo hace un año y pico nosotros tenemos un podcast, hacemos entrevistas y hice una entrevista a una persona de Guatemala que sí es de otra generación, es una más joven que yo, creo que fácil teníamos 15 años de diferencia.
Y nos pusimos a hablar sobre la perspectiva del consumidor. Y la conclusión de esa conversación es que los criterios de ella eran muy diferentes a los míos, ¿sí? Y posiblemente yo era una persona que ya le interesaba entender que los productos que consumimos en mi casa, más o menos de dónde vienen y que si contamina o no, etcétera. Ella no, eso era lo básico. O sea, eso es lo que menos, es lo que ella no valorizaba sobremanera. Ella me dijo al final, me recuerdo que me dijo una frase: yo busco comprar productos y servicios de empresas o de fuentes que tengan los mismos valores que yo. Y eso es distinto a decir si está contaminando o no, es muy diferente. Entonces, ya no si son condiciones iguales laborales, es todo un entorno, y ese es un concepto que para mí se aplica a cualquier negocio. Entender que si el trabajador está custodiado, si yo estoy incidiendo en enfermedades, si yo ayudo a las redes de apoyo, si yo estoy involucrándome en la política nacional de una u otra manera, el agua potable son cosas que están cada vez más intensas, ¿sí? A final de cuentas, si yo estoy impactando en la calidad de vida de la gente, y eso no solo es no contaminar, va más allá. Bueno, al final creo que esto se mantiene. Me está diciendo que ya se me acabó el tiempo y nadie me avisa, ¿no? Ya voy a terminar. Ok, ahí vamos. Esto para mí no cambia mucho en relación con la economía azul, si se dan cuenta, ¿no? O sea, buscamos que cualquier operación humana se base en esos tres contextos, que sea rentable con la perspectiva de impacto a la comunidad. Es que para mí eso es diferente, ¿no? El otro es que yo dé valor a la sociedad y que, pues, de cierta forma el cuidado del ambiente ya es básico, ¿no? Es como hace un tiempo llegó un holandés al centro queriendo fomentar el tema de huella neutral con captación de carbono a partir de bosque de bambú. Y él me dijo, mire, allá en Holanda, pues que tú llegues a cobrar para medir la huella de carbono es hasta un insulto, por decirlo así. Ya todas las empresas, su línea base es entender cómo emiten carbono al ambiente, o cómo captan carbono, o cómo generan, lo que sea. Pero que alguien llegue a presentarte una propuesta económica para eso, hay que evolucionar esos temas, ¿sí? Y aquí viene esta gráfica, va como en esa línea, que la base siempre se manejaba la rentabilidad, pero hablamos que ya no solo es eso, sino que eso suma a entender cómo es mi desempeño ambiental, y ese desempeño ambiental cómo se relaciona con ser parte de una comunidad, y al ser parte de la comunidad, cómo yo entonces tengo un impacto en el entorno económico. Y lo que me gusta de este ciclo, o como andamiaje de la idea, es que el ambiente se convierte en un cimiento de la estructura de negocio, ¿sí? No olvidemos que ahora el enfoque es circular. Nosotros no somos el centro del universo. Es más, no entendemos dónde está el centro del universo todavía. No sabemos si hay un centro en el universo. Lo que sí sabemos es que el hombre sí es un factor más del ambiente, que si se mueve mal, sí puede alterar a otros factores, pero no es el factor. Es un factor más y hay que entenderlo. Y por último, la economía azul, la verde, como hablamos con Cristian, la naranja, la marrón, hay un sinnúmero de economías. Eso sí, no sé. Esa es la que ya no debe existir, no sé, eso lo dije por decirlo, pero sí hay una diversidad de conceptos. Pero lo que vemos es que sí tenemos que promover, y eso es lo que yo aplaudo de la red, que promueve mucho la innovación. Requerimos de mucho proceso de innovación. En un país como Guatemala necesitamos fomentar mucho la innovación, porque la aplicación de buenas prácticas en el contexto ambiental, la aplicación de buenas prácticas ya se queda corto. Ya tenemos que dar un paso más. Por ejemplo, en el Centro de Producción Más Limpia ya casi no hablamos de producción más limpia.
Hablamos más de desempeño ambiental y circularidad. Y para que una empresa entre al sistema circular, tiene que innovar, sí o sí. Casi, para mí es casi una regla. Entonces, invitados a no perder, y no lo van a perder porque por eso está la red enfocada a esto, ¿no? Ok, ya con esto ya termino. Les dejo estos 6 puntos para que los estudien, porque ya no hay tiempo. Pero sí, mucho en basarse en balances de masa y energía. Cristian no me dejará mentir que es uno de los puntos cojos de cualquier empresa en la región centroamericana, si no es que latinoamericana. Tener balances al día es un reto para nuestras empresas. Y sí es un concepto que se aplica desde la micro hasta grandes rubros. Entender cómo entra, cómo sale, contabilizar eso es un reto, pero no es imposible de tener a la mano. Entonces, solo con eso quería cerrar el mensaje. No se olviden de los balances, porque los balances son importantes. Ahí está, ahí. Solo con hacer un ejercicio de balance, por más simple que sea, les va a dar luz de dónde están las oportunidades para ser mejores y aportar a este concepto como la economía azul. Espero que haya dado puntos interesantes. Muchas gracias y a la orden. Felicidades por el evento. Ay, sí. Sí. Sí, lo que mencionabas, toda acción enfocado a economías azul, verde, como lo llamemos, requiere innovación. Ahora, esa innovación requiere un costo. Entonces, desde lo que tú mencionas, ves el sector más privado. ¿Cómo ves el compromiso de las empresas de asumir ese costo? Porque también lo mencionaste, tiene que ver mucho con el valor ético, ¿no? Con el valor ético tiene que ver y cómo una empresa es capaz de gastar un poco más para hacer un modelo de economía más azul, o cómo lo ves en el sector empresarial en tu experiencia, ¿no? ¿Son capaces de hacerlo o en algunos casos, como comentabas en la mañana, lo hacen solo por obligación hasta donde la legislación dé, o hay alguna empresa que da algo más por vocación empresarial, ¿no? Sí. Bueno, en nuestra experiencia desde el centro, a veces a mí me han comentado que en nuestra institución la ven como un pequeño termómetro de entender si el sector privado está abriéndose más a estos temas, ¿sí? Hablamos con Ernesto, cuando los primeros años del centro recibíamos fondos de cooperación que siempre son bienvenidos porque nos ayudan a impulsar temas, a llamar la atención de la gente. Oiga, ponga atención a esto. Pero no podíamos vivir todo el tiempo así de decir, participe porque aquí hay ayuda. Tenemos que poner el dinero en la mesa también, de nuestra parte, de nuestro bolsillo. Y no solo dinero, actitud, tiempo, etcétera, ¿no? Compromiso. En los últimos 4 años, precisamente, estamos hablando con Alejandro, ahora está el término prepandemia, pospandemia, el tema pospandémico. Estos últimos 3 años he visto una apertura un poco más interesante del sector en participar en cualquier iniciativa ambiental, indiferentemente si son con fondos de algún ente que pueda ayudar o colocar sus propios fondos. Yo he visto que sí ha crecido la apertura de invertir, ¿sí? Nosotros, el centro, el 85% de los fondos que manejamos como fundación no lucrativa provienen del sector privado. El resto básicamente viene de los amigos de la cooperación internacional. Eso no sucedía en el 99 cuando era al revés. El 97% del dinero que entraba a la fundación venían de la inyección de capital, principalmente suizo, que fueron quienes crearon el centro. Entonces sí, ha tomado un poco de tiempo, pero en 24 años, 25 años, nos sentimos muy positivos en que vemos que nuestra labor se sopesa principalmente por inversiones del sector privado. Otro punto, entonces nos dicen, bueno, si el centro va creciendo es porque tal vez hay apertura, ¿sí? Porque los fondos de cooperación ahí están vigentes, solo que han ido evolucionando, ¿no? Y otro punto también es el financiamiento, ¿sí? Yo valorizo mucho la experiencia del Centro de El Salvador en el contexto de financiamiento. Ellos tienen un trabajo muy interesante con las finanzas verdes, pero en el caso de Guatemala, sí, en los últimos 2 años hemos visto que los bancos ya comerciales
ya han ido creando líneas de crédito verde. Eso es porque ven que hay un potencial. ¿Sí? Entonces nos sentimos un poco más positivos al ver que ya el Banco Industrial, el Banco GIT Continental, hay como 5 bancos ya y son los más grandes del país. Incluso la semana pasada estuve con un banco donde ellos colocaron de sus propios fondos para tener ese colchón para crear la línea de crédito verde. A veces lo que sucede es que viene el dinero, viene siempre de cooperación y se coloca a disponibilidad del sector privado a través de préstamos, ya no de fondos no reembolsables. Eso sigue bien, siempre hay fondos no reembolsables, pero ya hay una tendencia un poco más intensa de ya no ayudar solo, por decirlo así, regalando, donando esos recursos, sino que ya están en calidad de inversión, de financiamiento. Entonces, escuchar que hay 5 bancos que tienen líneas de crédito es porque hay un modelo de negocio ahí. Entonces, con esas 2 evidencias creo que sí hay una apertura. Que no es el nivel que queremos, no, es como una tortuga, siempre lo digo, es como una tortuga con una pata quebrada y con sueño, pero se mueve. Y hay que curar esa tortuga, hay que motivarla, pero se mueve. Solo que hay que seguir acelerando y creando las condiciones. Pero sí, yo veo que incluso nosotros desde la fundación tratamos de crear iniciativas donde incluso el pequeño empresario invierta. Sabemos que es un reto, pero puede invertir. Solo que hay que dimensionarlo de la forma correcta. Y lo correcto hay que seguir evolucionándolo. Sí. Gracias. Sí, tal vez el comentario es un comentario. Digamos, la premisa de partida de poner al hombre ya como parte de todo un sistema y no ponerlo al centro del sistema cambia mucho el enfoque, digamos. Y lógicamente, digamos, eso rescata muchísimo el planteamiento de los pueblos originarios de toda la América Latina, en el sentido de que siempre ha sido esa conceptualización, ¿no? Al hombre como parte de un sistema y no como el centro del sistema. Y eso lógicamente lo que hace es repensar un poco la economía en relación a cómo generamos una economía mucho más sustentable, pero también mucho más humana. Entonces, más bien era un comentario. Sí, no, yo soy de los que va en esa línea, ¿no? Hace poco un amigo me dijo que podría hablar con su hijo porque quería ver si seguía ingeniería ambiental. Y me dijo que mi experiencia, qué factores. Y le dije, un ingeniero ambiental tiene un componente muy humano. Alguien que gusta o siente que parte de sus principios es ver cómo evolucionan los temas a nivel general, como que tiene un punto a favor para ser ingeniero ambiental. Si no, porque no todos somos iguales, todos vemos el mundo de una forma especial, entonces es mejor seguir ingeniería química o ingeniería mecánica, que no es que sea malo, son contextos humanos. Entonces toda labor privada, pública, lucrativa, no lucrativa, si queremos estar en el contexto de la sostenibilidad, tenemos que darle ese toque humano. No solo son números. Los números son importantes. Los valores, los dos son importantes. A veces algunas empresas se mueven más rápido a lo ambiental cuando ven los números. Y ahí va generándose el valor humano. Hay otros empresarios que son muy humanos, por decir muy humanos, no sé si es un término adecuado, pero más abiertos a este tema. Y los números se les termina de justificar que sí, ese es su camino. Entonces, para mí son 2 factores relevantes: los números, la matemática, pero también los valores, que no se salen tanto en el contexto matemático, pero me imagino que debe haber algún modelo matemático que valorice el nivel de valor ético ambiental, pero seguro. Pero son 2 cosas que hay que tenerlas a la vista. No, sí, compatible. Sí. Excellent presentation. Thank you for your time. Quick question. This summit, the La Red de Inversión Impacto is providing funding for civil society to work on women in green and blue economies. There's going to be 2 more rounds of the small grants. What do you see as low-hanging fruit or easily achievable outcomes with projects that are $50,000? They're meant to be pilot projects where you can build to scale, like you have an idea that you can build to scale. Do you have any suggestions over the next several years if we're looking for those kind of projects? Tratando de entender. Sí, gracias por la pregunta.
Me dirijo más a la banca. En la semana pasada tuvimos una misión técnica de un proyecto nuevo que vamos a arrancar en el centro enfocado a eficiencia energética. Y ellos quieren ayudar. Tiene dos componentes. Uno es ayudar a encontrar oportunidades en las empresas, principalmente pequeñas, medianas, en relación de optimizar el consumo energético, pero con mira de ver si se puede identificar oportunidades de inversión. Eso nos llevó a tener visitas con los bancos. Visitamos 2 bancos en esta ocasión y los dos sí empezaron a ver que era importante tener fondos disponibles precisamente a modelos de $50,000, inversiones de ese tipo, para enverdecer la producción. Yo veo que ese componente de captación de recursos, esa escala de 50, ese número que acabas de comentar, ya se está dando. Y creo que es importante que también el sector público revalorice las políticas que tiene para fomentar estos fondos, que los empujen desde el sector público a la banca privada, principalmente a la banca privada, o a fondos donde se puede inyectar. El Ministerio de Economía a veces tiene fondos para emprendimiento y no reembolsables. Pero yo creo que sí es mejor, para mí es mejor fortalecer el sistema de financiamiento, pero que el piso de inversiones sea a esos niveles, porque si no nadie va a tener recursos para poder hacer crecer sus negocios o montar negocios verdes en esos rubros. Hablar con un banco hace unos, no sé, 8 años, 10 años, hablar de que podían dar un préstamo o una inyección por los $50,000 era impensable. Eso no existía aquí. Y la semana pasada ya escuché un banco, uno de los bancos más grandes del país, que dice, sí, estamos empezando a soportar inversiones de $50,000 para la pyme, de $50,000 a $2 millones. Pareciera que están abriendo las puertas. Entonces yo creo que sí, el fomento de las políticas económicas tienen que estar ingresando más estos temas, porque si no se fomenta también del sector público, hay una pieza que no funciona, que no mueve, no motiva. No sé si por ahí va si estoy dando los insumos. Más o menos. Ok. Luis, por favor, muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias por venir.